la gran fiesta de todas y todos los donostiarras, y yo creo que ya es una realidad en la calle, ya no hay día que no oigamos el sonar de los tambores, de las cupelas, por cualquier calle o barrio de Donosti, y yo creo que es una fiesta que de verdad es de todas, de todos los donostiarras, y que la celebramos desde muy pequeñitos, y yo creo que un ejemplo claro de que se vive esto desde muy pequeños es lo que tenemos hoy aquí. Los personajes principales de la tamborrada infantil, que son protagonistas ya desde hace unos días, estos días también, y que serán los protagonistas del día 20 en esa tamborrada infantil. Van a ser 15.500 personas aproximadamente las que van a participar en las tamborradas de adultos. 127 van a ser las tamborradas que van a salir este año, el mismo número que el año pasado, 9.500 hombres, casi 6.000 mujeres. Y es una fiesta que no solo se celebra en el centro, en la parte vieja, sino que se extiende a todos los barrios y pueblos de esta ciudad. Es la gran fiesta de las donostiarras, de los donostiarras, y desde luego son unas fiestas verdaderamente participativas, populares, intergeneracionales, integradoras, cada vez más integradoras y cada vez más paritarias, ¿verdad? Y desde luego que está muy enraizada en todos los barrios de Donosti. Y una fiesta que permite, por una parte, a los que salen a las tamborradas, vivirlo desde luego muy de dentro, pero a todo aquel que no sale también, disfrutar de la fiesta de igual manera. A las 12 de la noche del día 19, yo creo que suele ser el momento más emotivo en diferentes barrios y pueblos de la ciudad, pero sobre todo en la Plaza Constitución, un momento mágico, un momento emotivo, un momento en el que Gaztelubide siempre nos suele sorprender con alguna pequeña sorpresa, y creo que este año también la habrá, y un momento en el que además de Gaztelubide suelen participar representaciones de diferentes tamborradas. En este año van a ser 87 tamborradas diferentes las que estarán en la Plaza Constitución el 19 a la noche. Entonces yo creo que este año es la Ikastola de la Chazucoama la que va a traer al tambor mayor, que ya han elaborado, y va a ser la anunciante de Ikastetxea la que va a traer estos dos personajes, pues Olatz, la bella de Aso, eta Julen esan deu generala, eta gainontzeko pertsonaiak hemen zaudeten guztiak.